Ecos de Actualidad, con Carlos Cue. Bueno, y a vuelta de publicidad y tal, como les he anunciado, entramos en la página literaria, la página de la cultura. Vamos a separarnos un poquito de Belén Esteban y de todas esas cosas que están en los telediarios, los premios, los 5 millones de audiencias. No pretendemos llegar a tanto aquí. Pero sin embargo sí vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de algo que es de siempre. Que si sumamos todos los años y todos los libros que se han escrito, realmente somos bastante más escuchados que puedan ser esos programas de 1 año, 2 años, 10 minutos. Sí. Tienen su tiempo limitado y tienen su muerte anunciada. La literatura estuvo hace 20 siglos, está ahora y dentro de 20 siglos seguirá habiendo libros. Sin duda. Y dicho esto, le voy a dar la bienvenida, en primer lugar, como no, a José Domingo Álvarez, J, que es mi mano derecha en este programa, mi asesor y realmente la persona que me inspira. Sin él no sería posible hacerlo. Buenas tardes, J. Hola, Carlos. Y tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Julio Holgado, el autor de Brokermaniat. Brokermania. Julio es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE. Y fue profesor de la misma universidad en el Departamento de Gestión Financiera. Es auditor de cuentas y desarrolla la actividad de consultoría financiera en España y América en la firma Management Solution. Es el autor del libro de relatos La última ciudad del mundo y la novela El juego de Axel Rock. Correcto. Bienvenido, Julio. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de Brokermaniac y de alguna cosilla más. Lo que haga falta. Bueno, vamos a empezar dándole la palabra a Jota, porque si no luego me critica y me dice que hablo yo mucho y que él apenas dice nada. Así que empiezas tú mismo hoy. Bueno, creo que tampoco es para tanto, ¿no? Es broma, tú sabes que yo lo digo. Claro. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la crisis financiera, ¿no? Bueno, ya estamos en el 2015, todavía a día de hoy lo seguimos viviendo. Ya han pasado nada más y nada menos que 8 años. Una crisis financiera que comienza en 2007 y la pregunta es, ¿fue predecible la crisis financiera? Y para arrancar, yo quería preguntarte, Julio, si la quiebra de Lehman Brothers fue en su día un signo de lo que estaba por llegar o un detonante. Antes de que conteste, déjame que añada algo a la pregunta, tal y como te la ha hecho él. ¿Tú estabas en Estados Unidos en ese momento? Pues no estaba en Estados Unidos, estaba cerca, llegando a México para mi actividad profesional, pero sí estaba cerca desde el punto de vista de que los mercados financieros forman parte de mi actividad, ¿no? La verdad que yo creo que la respuesta a J sería doble, sería un doble sí. O sea, yo creo que era un signo y a la vez un detonante. La cuestión está en quién era capaz de ver ese signo, por un lado, y de prever, digamos, que el detonante iba a ser de tal magnitud, ¿no? Pero claramente fue digamos un culmen, una acumulación de síntomas que se iban evidenciando, que al principio pues podía incluso provocar risa, como de hecho está documentado que sucedió incluso en el Fondo Monetario Internacional, cuando algún analista que luego se hizo famoso lo mencionaba, pero es verdad que llegó un momento donde la acumulación de indicios sí fue evidente, pero por desgracia muy tarde, ¿no? Ya. Sí. Sí, ¿no tenías otra pregunta tú? Bueno, sí. No, bueno, y siguiendo con el tema, yo quería preguntarte si pueden las especulaciones y los falsos rumores ser capaces de llegar a hundir la bolsa. Mira, yo diría que en ese capítulo de falsos rumores o elementos que pueden hundir la bolsa, ya hemos hasta evolucionado. Es decir, tu pregunta ya se ha quedado hasta...
hasta más hasta anticuada, ¿no? Y permítame que te lo diga en el sentido de que, por supuesto que ese ha sido el principal elemento de alteración de las bolsas desde que existen, ¿no? Que es la provocación de falsos rumores o noticias que luego resultaban infundadas. Hoy día ya hay mecanismos mucho más modernos para provocar un hundimiento de la bolsa, que pueden ser provocados de manera electrónica cuando hay alguien o un hacker o alguien que de repente introduce dentro de los medios de difusión, medios de noticias, algún tipo de noticia falsa. Como hoy día la bolsa está montada de tal manera que muchas herramientas de tipo informático son las que alteran o las que tienen órdenes de compra y venta ya dadas, pues cualquier mecanismo de bajada de bolsa hace que la reacción sea todavía más en cadena y más automática, y todavía el hundimiento potencial de la bolsa sea mucho mayor, provocado por noticias de este tipo, falsas. Julio, yo... después del trabajo de Jota, que nos trae unos guiones perfectamente estudiados, remarcados, además, que son admirables, yo siempre hago una cosa. Se lo ocurra, se lo ocurra. Los olvido muy bien. Y sigo mi instinto. Porque los periodistas somos así. Yo te voy a hacer dos preguntas, no sé si te voy a poner un compromiso, creo que no, porque eres una persona con la suficiente preparación como para poder hacerlo. ¿Se ha gestionado bien la crisis en España? Dices tú a posteriori, una vez que hemos llegado hasta aquí. Yo creo año 2007. Llega la crisis a España. ¿Y qué pasa en España? ¿Se ha gestionado bien o se ha gestionado mal? Yo creo que se ha seguido unas medidas de manual, vamos a decirlo así, en el sentido de que evidentemente a partir de un momento como ese, pues tocaba hacer una serie de políticas en las que tampoco quiero entrar, pero creo que sí tenían, digamos, el consenso de la comunidad internacional. Y los resultados a la fecha en ese sentido son favorables, ¿eh? Por tanto, mi respuesta es que yo creo que sí, desde ese punto de vista totalmente aséptico. Otra cuestión es que entremos en que ha habido, digamos, una forma de salir de la crisis más a la americana y una forma de salir de la crisis más a la europea, ¿no? Y en ese sentido España se ha alineado, como quizá no podía ser de otra forma, con la salida de la crisis más a la europea, ¿eh? Entonces la pregunta es, ¿qué tal ha gestionado Europa la crisis? Esa es una buena pregunta. Yo creo que a la vista está también que Estados Unidos, es un hecho cierto, tiene niveles de crecimiento a día de hoy mayores que los de Europa, claramente. Tiene un desempleo que en su momento llegó al tope del 10% y que hoy está a la mitad, en el 5%. Tiene niveles de crecimiento hoy ya en torno al 2-3%. No es el caso de Europa, ¿eh? Estados Unidos apostó por incentivar el consumo y Europa apostó por contener el gasto. Pues son dos visiones. España se alineó, quizá porque no tenía más remedio, con la visión europea, pero el hecho cierto es que a día de hoy, desde luego, los números a España son favorables dentro del contexto de la Unión Europea. Bueno, yo soy enemigo de llevar a las personas que entrevisto por un carril, porque no les permito manifestarse tal y como ellos son. Con toda la libertad del mundo. Sí. Defínenos qué es tu libro, qué es Brokermaniac. Brokermaniac, vamos a ver, yo creo que cuando yo leía noticias de la crisis, yo echaba en falta, de todos los medios de comunicación, echaba en falta una visión desde dentro, de lo que hubiera sido la perspectiva de un broker que hubiera estado viviendo lo que primero fue la burbuja en Wall Street y luego fue el hundimiento de Wall Street, visto desde dentro y por supuesto novelado. ¿Por qué novelado? Porque creo que entra mejor en los lectores. Entonces, resumiendo eso, yo creo que Brokermaniac o Brokermaníaco o maníaco de la bolsa, vamos a decirlo así, es la visión desde alguien que vivió desde dentro y se dejó arrastrar por lo que primero fue la época de las vacas gordas y después la época de las vacas flacas. Entonces es una visión desde dentro. Bueno, siguiendo con todo esto y con el tema del programa de hoy, las crisis económicas son predecibles porque... A ver, yo que no quiero decir, yo no cobro por cambiar un país o por gobernar un país. Yo 2 años antes de que arrancara la burbuja inmobiliaria, tenía un amigo que me decía que iba a haber una crisis económica brutal, que el tema inmobiliario iba a explotar y ocurrió. Déjame puntualizar una cosa, porque una cosa es la crisis económica que viene como consecuencia de lo que ocurrió en Estados Unidos y otra es la burbuja inmobiliaria de España, que creo que es independiente y tiene tratamiento aparte. ¿No es así, Julio? Sí. Cada país tuvo su burbuja, porque esto al final sí es verdad que fue una crisis de burbuja. En algunos países la burbuja era de todos los órdenes, en otros venía más condicionada por la burbuja inmobiliaria,
pero yo creo que hubo burbuja, ¿no? Yo aquí esto lo resumiría con una frase, permitirme que la diga, que viene a ser algo así como, oye, ¿cómo pretendes hacerle creer a un hombre una cosa cuando su sueldo depende de que crea justamente la contraria? Yo así lo resumiría, es decir, claro que todo el mundo veía que los pisos subían, por fijarnos en la burbuja inmobiliaria, claro que todo el mundo veía que eran ya muchos años de subida de bolsa, pero tú vas analizando persona a persona todos los que están alrededor de esta cadena de valor que se va generando y todos tenían una parte de culpa y una parte, digamos, de no creer ver la realidad. Así de sencillo fue, ¿no? Pero vamos, como digo, o sea, yo 2 años antes de que, o sea, en 2005 un amigo economista me decía, punto 1, las casas, las hipotecas, etcétera, todo se va a devaluar. Quiero decir, una casa que vale 200.000 euros a día de hoy se va a convertir en una casa que vale 60.000. 2 años antes. Y además va a haber una crisis tan grande que cierto colectivo de gente no va a tener siquiera ni para comprar el pan. Entonces, si un mero economista es capaz de decirme esto, ¿el gobierno en 2005 no era consciente de lo que iba a ocurrir en 2007? Pregunto, en España. Estaba Zapatero en España. Y bueno, negó la crisis, con Zapatero todo era posible, ¿no? Negó la crisis ya cuando la teníamos aquí bien arraigada y seguía negándola. O sea que eso... Claro, el tema está en que es fácil decir cuando los precios están subiendo de un nivel agresivo es que algún día, en algún momento, bajarán. Es fácil decirlo, ¿no? Lo difícil es acertar o predecir cuándo va a ocurrir eso. Cuando no tienes una visión clara de cuándo va a ocurrir eso, en términos de si le falta un año, le faltan 2 o le faltan 3, es cierto que la inercia es tal que todo el mundo lo ve, pero sigue montado a la cuestión, ¿no? Zapatero en aquel momento, el presidente, efectivamente, tardó quizá, como se sabe, ¿no? en reconocerlo o en admitir la situación, pero también tengo que decir que desde el punto de vista internacional tampoco eran demasiadas las voces institucionales, no digo particulares, institucionales, que alertaban de la situación, digo en el año 2005-2006. Sí, pero vamos, volviendo a tu novela, hay una parte que a mí me llama mucho la atención, y es que concretamente hablas de codicia y hablas de ficción. En un momento de crisis, todo el mundo piensa que va a faltar el dinero, que no va a haber dinero. La codicia parece ser que no encaja mucho dentro de lo que es una crisis. La codicia va más, normalmente la asocias más a los momentos importantes, a los momentos que hay dinero, los momentos que te puedes hacer con algo. ¿Cómo enlazas tú los dos conceptos dentro de tu novela? Bueno, la codicia en términos de que fue el detonante, ¿no? Es decir, y otra cosa, sí. Y además la novela es de suspense. Es decir, no solamente es que nos estás dando una panorámica de lo que ha sucedido, que ha pasado, sino que además la novela hasta el final, por lo que yo tengo con la sinopsis, es una novela de suspense. Explícanos todos estos parámetros que manejas. Pues te agradezco la pregunta porque Broker Maniac no es una novela de economía, no es un libro que pretende explicar la crisis, es una novela, y una novela del género, llamémoslo así, de suspense o policíaco. Por tanto, utiliza lo que fue Wall Street y el Nueva York previo a la crisis y el de la crisis como un mero escenario. Lo que pasa que yo veía que era una forma de entretener al lector y al mismo tiempo que conociera qué pasó, ¿no? Porque al final uno se va empapando de lo que es el trasfondo de la crisis, ¿no? Lógicamente hubo una espiral alcista provocada por la codicia y de repente hay un desplome del cual el grito es sálvese quien pueda, ¿no? La historia en realidad va de un broker, de un español que se va a hacer un máster a Estados Unidos, desarrolla allí su carrera, entra en el mundo de la información privilegiada, se mueve con soltura y bajo un seudónimo llamado Broker Maniac para el tratamiento de información privilegiada. Esto basado en, pues en casos reales que se dieron en toda esa época. Y sin saberlo tiene en su control una información que todo el mundo busca, pero él no lo sabe. Él también la busca, pero lo que no sabe es que él es el que la tiene, ¿no? De repente se generaliza en el mercado la búsqueda de alguien que se llama Broker Maniac y todo el mundo le está buscando a él, ¿no? Y entonces es la historia de cómo él trata de analizar cuál es esa información hasta que la descubre. Y esa información lo que viene a predecir, y aquí va un poco al hilo de lo que preguntaba Jota al principio,
esa información predice exactamente cuál va a ser el crash bursátil, cómo va a empezar, qué tamaño va a tener, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso va un poco la novela, de esa persecución de todo el mundo contra Broker Maniac, de Broker Maniac contra sí mismo, y hasta que realmente todo el mundo descubre la dura realidad, ¿no? Yo estudiando o leyendo tu currículum y viendo lo que acabas de decir, te preguntaría, ¿qué hay de tu vida dentro de esta novela? ¿O este personaje tiene algo que ver contigo? Fíjate, la pregunta está muy bien porque, a propósito, el protagonista no tiene nombre. Es decir, uno lee la novela y el protagonista, porque está narrada en primera persona, y demás, pero no tiene un nombre. Y eso está hecho a propósito, porque yo de esa manera lo que quería era simbolizar que una gran reflexión, ¿no? Es decir, oye, si hubiéramos estado cada uno de nosotros ahí, en el lugar de esta persona, probablemente hubiéramos actuado de una manera muy similar. Así lo creo, francamente. No tanto por el tema más cuestionable moralmente o no de la información privilegiada, que evidentemente es rechazable y es condenable, sino me refiero a lo que es la sensación humana de estar arrastrado de repente por una situación que arrastra a todos los demás. Entonces, esa es la cuestión. ¿Tiene algo mi autobiográfico? Por supuesto que sí, pero sobre todo creo que es extrapolable a cualquiera de nosotros. Hablas mucho en el libro de la teoría del caos. Sí. Explícanos qué es la teoría del caos. Bueno, lógicamente hay una serie de teorías, no solo la del caos, que desde antiguo han tratado de predecir el futuro y también en la bolsa. Qué duda cabe que no hay nada más interesante que predecir el futuro en el mundo de la bolsa, ¿no? En ese sentido, hoy día, a nivel estadístico y matemático, existen modelos que predicen el futuro basándose en lo que ha pasado en el pasado, y también está la teoría del caos. La teoría del caos viene un poco a decir que no es que el caos sea ingobernable, pero el caos permite, digamos, entender ciertas lógicas que en el medio y largo plazo son imprevisibles, pero que en el corto plazo se pueden llegar a predecir, ¿no? Es como lo de la meteorología, ¿no? Entonces, la teoría del caos como tal es un concepto que sí permite predecir en el corto plazo, y era una de las metodologías, como otras muchas, que se utilizan tanto en la vida real como en la novela, ¿no? Voy a tratar de definir tu novela sin haberla leído, cosa que no suelo hacer, ¿eh? Pero por lo que has dicho y por lo que me ha mandado Jota, esta es una novela que tiene una serie de incógnitas hasta el final y que tiene unos personajes que se mueven por un mundo ficticio, pero que está perfectamente ambientada en una crisis económica. Totalmente, son seres humanos que se mueven en un Nueva York pues de verdad, con casos todos absolutamente reales, publicados por los periódicos y que realmente fueron así, y donde se demuestra pues cómo reaccionan las personas en una situación que arrastra a todo el mundo, ¿no? Que nos ha arrastrado todo el mundo. Que nos ha arrastrado todo el mundo y que a día de hoy todavía, ¿no? Pues seguimos padeciendo. Parece que empezamos a levantar cabeza, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Jota, ¿qué te ¿Y cómo transformas algo tan bursátil como es la bolsa en algo accesible para cualquier lector? Es decir, podría haber sido un libro absolutamente técnico de por qué nace la burbuja o la crisis, cómo se transforma y cómo evoluciona. Sin embargo, creas una novela con un tono y con un narrador muy concreto. ¿Y cómo haces que esto quiero decir, que la novela sea algo accesible a cualquiera? Quiero decir, no hay que tener conocimientos de bolsa para leer Broker Maniac. Efectivamente, pues mira, te voy a poner un ejemplo. Una forma de explicar por qué la quiebra de una empresa puede arrastrar a un conjunto de empresas, y eso está estudiado, es utilizar un símil, como por ejemplo que Johnny Cash, el cantante, y su mujer June Carter, ¿no? Seres perfectamente conocidos por el público, que existieron, etcétera. Bueno, pues June Carter, después de toda una vida juntos, se murió, y Johnny Cash, está documentado, murió a los 4 meses, ¿no? Bueno, pues eso son teorías que tienen su reflejo en la estadística, que están súper estudiadas desde muchos puntos de vista y que ocurren también en la economía, ¿no? Bueno, es un ejemplo más de que esto se puede explicar de manera entendible y sobre todo al servicio de la novela. Vamos a ver una cosa, Julio. A mí me has despertado interés, yo te garantizo lo voy a leer, porque sinceramente me has despertado un gran interés. Pero como no soy yo solo y a través del hilo de la radio nos están oyendo muchos miles de personas, ¿qué les dices tú a esas personas sobre tu novela para despertarles el interés
vayan, la compren y la lean. Aquí tienes toda la libertad del mundo para decir lo que quieras. Yo diría, lo contaría de nuevo con un ejemplo, ¿no? Es decir, para cualquier persona es más complicado ir al dentista que ir a una guerra, así de claro, porque al final la fuerza del grupo y el arrastre de la gente, etcétera, tiene más poder sobre nosotros que la iniciativa personal. Por tanto, eso es un poco el reflejo de esta historia. Uno puede, desde un punto de vista frío y a posteriori, analizar lo que pasó y entenderlo perfectamente, pero cuando uno está metido en esa vorágine, las cosas cambian mucho, ¿no? Es una forma de verlo. Yo creo que esta novela es una novela policíaca, de suspense hasta el final, pero que de paso, aprovechando el viaje, uno tiene la posibilidad de rozarse con lo que pasó en el Wall Street de esos años que pasarán a la historia. Sí, después del crash del 29, sin duda. Hay quien dice que incluso, aunque no haya habido suicidios, ha sido peor que el 29. Sin duda, sin duda. Bueno, terminamos la entrevista aquí, pero te ruego que sigas con nosotros. Vamos a hablar de la Feria del Libro, en la que creo que estarás tú también. Bueno, estuve en su momento. Ya estuvo. Ya estuvo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la Feria del Libro y entonces, como has estado, pues nos gustaría oír tu opinión. Te ruego que te quedes hasta el final de la parte literaria. La Feria del Libro. Jota, ¿qué es la Feria del Libro? ¿Cuándo la vamos a tener? ¿Y qué es en realidad? Bueno, la Feria del Libro de Madrid es el mayor escaparate literario que hay en toda España, y yo creo que en muchos países de habla hispanoamericana. Comienza el 29 de mayo y termina el 14 de junio. Ha habido el año pasado, creo que fueron es que fue una barbaridad de autores, ¿no? Pero estamos hablando de más de 10.000 autores que hubo en 2014 en la Feria del Libro de Madrid. Y bueno, allí estará también Una luz del más allá y muchos de los libros de los contertulios que ahora tenemos te preguntaré habitualmente. La participación de Atlantis en la Feria del Libro, ahora te la preguntaré aparte. Pero antes de seguir, me gustaría que Julio nos dijera qué impresión sacó él como escritor que se sentó allí y empezó a firmar libros y autógrafos. Pues mira, tenía mucha ilusión por vivir esa experiencia. La verdad que parece que estoy contando un tópico, pero es cierto que la gente se te acerca, la gente tiene más interés de que el que a priori tú puedes pensar, te permite hablar y contarles como estamos haciendo ahora, con pues, el argumento de qué va la novela y la satisfacción de que ves que la gente la estás convenciendo y se está llevando el libro. Yo creo que eso es impagable, sinceramente. Entonces el recuerdo fue inolvidable. Todos los días pienso en mi amigo Jota para que me vuelva a llevar en el siguiente libro y ya estaremos. El siguiente libro que lo tienes que acabar, que llevas ya 3 años para acabar la siguiente. Le he prometido novela, que este año habrá libro y por supuesto pues le haré pagar la promesa de que me tiene que llevar a la feria. Por supuesto, para el año que viene allí estarás, bueno, sin Jota, duda. Ahora vamos a lo que estabas empezando tú a contar. ¿Qué participación? Sí, bueno, vamos a despedir a Julio, que tiene una reunión y nos tiene que dejar. Julio, muchas gracias por haber estado aquí. Te deseo mucho éxito con tu libro, pero antes de irte tienes que hacer una cosa. Por supuesto. Dedicarlo. Bueno, un placer, un placer. La verdad que un placer estar con vosotros, ha sido muy agradable y pues nada, que a vuestra disposición y que nos veremos. Estos son tus micrófonos cuando quieras y esperamos verte por aquí otra vez. Mucha suerte con tu libro y hasta pronto. Muchas gracias. Vamos a lo que estábamos hablando. Vamos a ver, ¿cuántos autores tienes tú en la Feria del Libro? Luego hablas de las novelas de cada uno de ellos o lo que quieras, pero en primer lugar, ¿cuántos autores y a quiénes destacas de todos los autores que llevas? Bueno, para la Feria del Libro de Madrid de este año está muy bien. Quiero decir, cada Feria del Libro es relativa y todo cambia y bueno, hemos tenido las posibilidades que hemos tenido. El año pasado llevábamos unos cuantos autores, pero en concreto vamos a llevar nada más y nada menos que a 54 autores de Ediciones Atlantis, que no está nada mal. Por supuesto. ¿Has dejado de ser ya una editorial pequeña? Bueno, vamos creciendo y todo cambia a lo largo de los años, ¿no? Además, este año vamos a tener a grandes autores, o como lo quieras llamar,
desde Luis Eduardo Aute, que va a estar firmando y que espero que en las próximas semanas, por lo menos si no viene aquí al estudio, entre por teléfono. Estará Ignacio Martín Sequeros de Pequeñiques, presentando Pequeñiques su auténtica historia. Estará Una luz del más allá, de Carlos Cue, Intoxicados y tóxicos, de Carmen Baena. Y bueno, estará también Ébola, del doctor José Cabrera, que también ha estado en el programa y que creo que entrará dentro de poco. Pero vamos, la Feria del Libro de Madrid es el mayor escaparate, como ya he dicho anteriormente. Hemos estado en Ediciones Atlantis, hemos estado en la Hispacón, Asturcón, Getafe Negro, Semana Negra, Valencia Negra. Pero no hay, bueno, en Sant Jordi, por supuesto, en las Ramblas, etcétera, pero no hay un escaparate mayor. Estamos hablando de 300 y pico casetas y bueno, o sea, estar ahí con millones de lectores pasando por las casetas y que además cada año se vuelcan más para firmar, para adquirir libros de autores conocidos o desconocidos, eso es una maravilla. Bueno, ¿puedes calcular más o menos qué número de libros se vendió o qué cantidad de dinero se recaudó en la feria pasada, que creo que fue un auténtico éxito? En la feria pasada, pero ¿a qué te refieres? ¿A la feria? Toda la feria. ¿A toda la feria? Luego te preguntaré tu experiencia personal, pero hablo en términos generales primero. Toda la feria, creo que en 2014 fueron 2 millones de euros de recaudación, que está bien, pero bueno, teniendo en cuenta, como hablamos en el programa anterior, el sector editorial genera del Producto Interior Bruto español el 0,7% de todo el PIB, que está muy, pero que muy bien. Muy bien. Y ahora, directamente refiriéndonos a Atlantis y a Neverland, que son las dos editoriales que tú llevas. No te voy a preguntar por el tema económico, porque te oye Hacienda y te puede poner dos detectives detrás. No, pero, yo no tengo nada que esconder. Pero Hacienda ni a nadie. En número de libros, ¿cuántos calculas que vendió tus dos editoriales? Bueno, pues hombre, me pillas así un poco, pero vamos, alrededor. ¿Cuántos libros fuimos capaces de vender en la feria el año pasado? Pues échale aproximadamente unos 2.000 libros en cuestión de 15 días. No está mal. Y no estaba yo, que por lo menos sumaría 3 más. O sea que realmente estuvo bien. Bueno, 3 o 20 o 50, esperemos. Bueno, es broma. Este año sí estaré y será para mí un honor representar. ¿Me das 30 segundos? Sí, cómo no. 30 segundos. Bueno, 30 segundos solo para anunciar que a partir de la semana que viene o la siguiente, ya veremos, hay un cambio de concepto que me ha propuesto Carlos sobre la sección literaria, que me parece muy bonito. Vamos a crear un grupo de autores, un grupo literario, un equipo, el término exacto es equipo, un nuevo equipo en el que, bueno, la sección literaria, te doy mi palabra, dentro de Ecos de Actualidad, no va a ser como hasta ahora, sino que a partir del próximo programa va a haber 5 o 6 contertulios ya en mesa o bien por teléfono, de los que vamos a hablar de diferentes temas, por supuesto, teniendo en cuenta que la Feria del Libro está muy próxima. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero va a haber un giro que yo creo que va a ser para bien y que además va a ser, la sección literaria, te doy mi palabra, va a ser mucho más dinámica. Bueno, añado a lo que ha dicho Jota, en principio en la mesa van a estar 4 personas fijas, que será Jota, por supuesto, Antonio Castillo, Carmen Baena y el que les habla. Y luego el resto de invitados pues irán viniendo o por teléfono personalmente en función de lo que esté ocurriendo en la Feria del Libro, porque este comité lo vamos a dedicar a la Feria del Libro y a ese mes, a las 2 semanas anteriores y al mes que dura la Feria del Libro. Es importante reseñar que aquí vamos a tratar de hablar de todos los autores, de los libros que presenta Atlantis y de las horas en que pueden firmar o pueden ir a recoger libros que firman los autores de Atlantis.
A partir de la próxima semana, pues como les digo, estará Antonio Castillo, Carmen Baena, Jota y yo con este nuevo enfoque, por lo menos durante las próximas 6 semanas. Gabriel Monte, Félix Alonso Holguín, Emilio Porta... Bueno, pero ellos irán viniendo ya alternativamente. Turnando. El comité fijo seremos los 4 y luego el resto pues los iremos introduciendo pues por teléfono o en persona en los diferentes días. En función también del día que estén en la Feria del Libro firmando, porque lo que pretendemos aquí es hablar del libro que se va a firmar en la semana siguiente, o de los libros cuyos autores estén firmando la semana siguiente, para que nuestros oyentes sepan qué libros, de qué tratan esos libros y dónde pueden comprar esos libros y que su autor se los firme. Ese es el objetivo principal. Y libros para todos los gustos, además. Bueno, el tiempo termina. Jota, te tengo que despedir porque hay mucha gente esperando la siguiente página, la laboral, la página de la esperanza. Hay que buscar empleo, hay muchos parados y se necesita el impulso de la página laboral. Y para eso, dentro de muy poco tiempo, tendremos aquí a un auténtico genio de la búsqueda del empleo, Alberto Carcedo. ¿Se puede morir 2 años antes de haber nacido? La respuesta en Una luz del más allá, la novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir en la Casa del Libro.